Imagina esa sensación en el estómago de camino al trabajo, cuando no es por el madrugón ni por la carga de tareas, sino por una persona, por una situación, algo que sabes que no está bien. Y la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Te lo callas? ¿Se lo dices a alguien? ¿Hay un sistema que te proteja de verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en este tema, analizando todo el tinglado de leyes que se ha montado en España para proteger a los trabajadores y la obligación que tienen ahora todas las empresas, de crear entornos seguros. Exacto, porque tenemos sobre la mesa un par de documentos muy reveladores. Uno que desglosa toda la legislación y otro que es la web de un software específico para esto, para los llamados canales de denuncia. Y la misión es, pues, conectar los puntos, entender por qué pasamos de lo que era una simple recomendación a una obligación con todas las letras y cómo la tecnología se ha convertido en una pieza clave para que esa obligación, pues, no se quede en papel mojado. Pues vamos al lío. Las fuentes mencionan varias leyes, parece un laberinto legal. Si tuviéramos que buscar el punto de partida, la primera piedra de todo esto, ¿dónde estaría? Pues el origen, o al menos cuando la idea empieza a tomar forma en serio, es la Ley Orgánica 3/2007, la de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Fue la primera que dijo, oye, empresas, tenéis que promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por razón de sexo. Pero fíjate en el verbo que usa, promover. Suena un poco blando, ¿no? Sí. Como una sugerencia. Oye, estaría bien que hicierais algo al respecto. No sé, campañas informativas, un cartel en el corcho, ese tipo de cosas. Precisamente. Era un primer paso, claro, sentaba una base, pero dejaba mucho margen de maniobra. No había una exigencia clara de tener un procedimiento formal, era más una declaración de intenciones. Y aquí es donde la cosa da un giro de 180 grados. Las fuentes marcan un antes y un después con la Ley Orgánica 10/2022, la que se conoce como la Ley del solo sí es sí. Ah, aquí es donde la ley deja de dar palmaditas en la espalda y empieza a exigir responsabilidades, ¿verdad? Totalmente. El cambio de lenguaje es brutal. Pasamos del promover a arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias. Esto ya no es una sugerencia amistosa, esto es una orden directa y tiene consecuencias. La ley obliga a todas las empresas a tener un plan de acción, un sistema formal, un canal para que la gente pueda denunciar de forma segura. Y no solo eso, se pone al día de una forma muy necesaria. Te refieres a la parte digital. Me llamó mucho la atención que lo incluyeran de forma tan explícita. Es que era fundamental. La ley de 2022 reconoce que el acoso ya no ocurre solo en el pasillo o en la máquina de café. El espacio de trabajo ahora es también el email, el chat de la empresa, los grupos de WhatsApp. La protección tiene que llegar hasta ahí. Si no, estaríamos dejando un agujero de seguridad enorme para los trabajadores. Espera, aquí hay un punto que me parece clave y que seguro mucha gente no sabe. Cuando piensas en estas obligaciones, te imaginas a una multinacional con un departamento de recursos humanos enorme. Pero las fuentes dicen que esto aplica a todas las empresas. ¿Significa que la cafetería de la esquina con 2 empleados también necesita un protocolo? Significa exactamente eso. Y es una de las ideas más potentes de toda la normativa. El Real Decreto 90/2020 lo deja negro sobre blanco. Da igual si tienes un empleado o 10.000, la obligación es universal. Se acabó eso de somos una empresa pequeña, una familia, aquí no pasan esas cosas. La ley entiende que el riesgo existe siempre y la protección debe ser para todos. Elimina cualquier excusa por tamaño, ¿sabes? O por sector. Es un cambio de mentalidad enorme. Ya no es un tema de grandes corporaciones, es un pilar básico de cualquier relación laboral en España. Vale, entonces la ley obliga y define el problema. Pero eso nos lleva a la pregunta del millón. Si a alguien le pasa algo, ¿qué denuncia exactamente? La palabra acoso a veces se usa para todo. Y es una pregunta crucial, porque la ley es muy precisa y no mete todo en el mismo saco. El Código Penal, que es la referencia en esto, establece distinciones muy claras. Para simplificarlo, podríamos hablar de dos grandes categorías de conductas que se persiguen. A ver, vamos a separarlas. Pues por un lado, tenemos los delitos contra la integridad moral. Aquí es donde encaja lo que todos conocemos como mobbing o acoso laboral. El Código Penal habla de infligir un trato degradante y de forma muy específica para el trabajo se refiere a cuando un superior realiza de forma reiterada
actos hostiles o humillantes. Las palabras clave aquí son reiterada y esa relación de poder. O sea, no es un mal día, no es un comentario desafortunado, es una conducta sistemática que busca minar a la persona. Exacto. Busca degradar, humillar y luego está el segundo gran bloque. ¿Y ese es? Los delitos contra la libertad sexual. Y aquí el abanico es amplio. Incluye desde las agresiones sexuales hasta el acoso sexual, que la ley define de una forma muy concreta. Es cuando alguien solicita favores de naturaleza sexual para sí o para otro en un entorno laboral, docente o similar, y con ello provoca en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria. Objetivamente, es una palabra importante ahí, no depende solo de cómo se sienta la víctima, sino de si una persona razonable consideraría esa situación como humillante. Justo. Se busca un equilibrio para que la definición sea lo más clara posible y no deje lugar a interpretaciones ambiguas. Así que, aunque a veces lo mezclemos al hablar, legalmente el mobbing ataca la integridad moral y el acoso sexual ataca la libertad sexual. Son dos cosas distintas. Entendido. Pero, ¿qué pasa con esas zonas grises? Con ese mal ambiente de trabajo constante, con las indirectas, el vacío, cosas que quizá no llegan a ser un delito según el Código Penal, pero que te destrozan psicológicamente. Ahí la ley también entra. Absolutamente. Y aquí es donde entra en juego otra ley que es fundamental, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Lo fascinante de esta ley es que si la buscas, no vas a encontrar la frase «es obligatorio tener un protocolo de mobbing». No está escrita así. Entonces, ¿de dónde sale la obligación? Sale de un principio mucho más general. La ley dice que el empresario tiene el deber de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Y aquí está la clave. La salud no es solo física. La salud es también psicosocial. Un ambiente de trabajo tóxico, hostil, es un riesgo psicosocial. Y como el empresario tiene la obligación de proteger al trabajador de todos los riesgos, se deriva lógicamente que debe protegerlo también de esos. Por tanto, tener un protocolo contra el acoso psicológico no es una opción, es una consecuencia directa de su deber de velar por la salud integral de su plantación. Es una forma muy inteligente de enfocarlo. No se trata de listar cada mal comportamiento posible, sino de establecer un principio general de protección. Si algo afecta negativamente a la salud mental de un trabajador por causa del trabajo, es un riesgo laboral que la empresa debe prevenir y gestionar. Esa es la idea. Cubre un espectro mucho más amplio de situaciones que un simple listado de delitos. De acuerdo. Tenemos la obligación legal, las definiciones de las conductas, el qué y el por qué. Pero falta el cómo. Si me pasa a mí, ¿qué hago en la práctica? Supongo que aquí es donde entra en juego el famoso canal de denuncias del que habla la segunda fuente. Exacto, porque de nada sirve tener un derecho si no tienes una forma segura y eficaz de ejercerlo. Y la fuente que analiza la herramienta digital es muy clara sobre qué se necesita para que un canal de denuncias no sea un simple buzón de sugerencias que nadie mira. Habla de 3 pilares que son irrenunciables. El primero me lo imagino, que no te señalen con el dedo por hablar. El anonimato es la base de todo. La persona que denuncia debe tener la opción de hacerlo sin revelar su identidad, por el miedo a represalias. Si no garantizas eso, el canal no se usará. El segundo pilar es la confidencialidad. Incluso si la persona decide identificarse, la información debe ser tratada con el máximo secreto. Claro, accesible solo para quien investiga. Eso es. Y el tercer pilar suena un poco más técnico: integridad y trazabilidad. Suena a jerga de informáticos, sí. ¿Qué significa eso para la persona que denuncia? ¿Y por qué es tan importante? Es una pregunta excelente porque es el punto que de verdad diferencia una solución profesional de una chapuza. Integridad significa que una vez que presentas una denuncia, nadie puede alterarla ni borrarla. Y trazabilidad significa que todo el proceso, desde que se recibe la denuncia hasta que se cierra, deja un rastro digital, una huella que se puede auditar. Y esto protege a todo el mundo. A ver, ponme un ejemplo práctico de por qué esto es tan crucial. La propia fuente te da uno que es demoledor. Cito textualmente. ¿Te imaginas que el acosador pudiera borrar una denuncia sin que el gerente se entere porque tiene acceso al email que se ha establecido para las denuncias laborales? Si tu canal de denuncias es un simple correo electrónico como denuncias@miempresa.com
y la persona que lo gestiona o alguien con acceso es amigo del denunciado o el propio denunciado, ¿qué garantía tienes? Ninguna. Es terrorífico pensarlo. Tu denuncia desaparece y es como si nunca hubiera existido. Por eso, un sistema electrónico específico es la única forma de garantizarlo. Crea un registro sellado en el tiempo, inalterable. Da una seguridad jurídica brutal tanto al denunciante, que sabe que su voz no será silenciada, como a la empresa, que puede demostrar que ha seguido el procedimiento correctamente. Es la diferencia entre un sistema de justicia y la ley de la selva. Ese ejemplo lo deja clarísimo. Y veo que la fuente describe otras funcionalidades que parecen pequeñas, pero que en realidad demuestran que se ha pensado mucho en la persona que está en esa situación tan vulnerable. Sí, son detalles que marcan la diferencia entre una herramienta útil e inútil. Por ejemplo, que esté disponible en varios idiomas. Pensemos en empresas del sector turístico, tecnológico, agrícola, con plantillas multinacionales. ¿Cómo va a denunciar a alguien si no entiende el sistema? La fuente menciona castellano, catalán, euskera, inglés, francés. Es una cuestión de accesibilidad básica. Y también menciona que el denunciante puede consultar el estado de su caso. Esto me parece fundamental para no sentir que has gritado en un pozo sin fondo. Evita la desesperación, claro. Te da la tranquilidad de saber que tu caso está recibido, en investigación, resuelto. Mantiene a la persona informada. Y luego está el detalle del cartel con el código QR. Sí, eso es muy práctico. Pegas el cartel en el comedor o en el vestuario y cualquiera con un móvil puede acceder al canal en 10 segundos, sin tener que buscar un enlace perdido en la intranet o preguntar a nadie. Se trata de eliminar cualquier fricción. Exacto. Cada una de estas características está diseñada para derribar una barrera. La barrera del idioma, la de la incertidumbre, la del acceso. El objetivo es que usar el canal sea lo más fácil y seguro posible. Bien, creo que las piezas empiezan a encajar. Si juntamos todo este puzzle, las leyes que obligan, las definiciones de lo que se persigue y la herramienta tecnológica que lo hace posible, ¿cuál es la foto final? ¿Qué es lo que realmente ha cambiado? La foto final es la de un cambio de paradigma. Podemos resumirlo en 3 grandes conclusiones. La primera, esto ya no es opcional ni es solo para los grandes. La obligación de tener un protocolo y un canal de denuncias es universal. Se aplica a la tienda de la esquina. No hay escapatoria. Segunda conclusión. Que la protección es mucho más amplia de lo que la gente cree. No estamos hablando solo de los casos más graves de acoso sexual que salen en las noticias. La ley también obliga a proteger la salud psicosocial, cubriendo el mobbing, el ambiente hostil, toda esa gama de conductas que pueden destrozar a una persona sin dejar una marca física. Y la tercera, que es la que conecta la ley con la realidad del día a día. La tercera es que el cómo es tan importante como el qué. No basta con cumplir el expediente, un email o un buzón físico no ofrecen las garantías que exige el espíritu de la ley. La implementación importa, y una herramienta digital bien diseñada que garantice anonimato, confidencialidad e integridad es la única que realmente cierra el círculo y hace que el sistema sea creíble y eficaz. Y al final, como apunta una de las fuentes, todo esto no es una moda ni una ocurrencia, es simplemente dar herramientas a un derecho que ya existía desde hace décadas en el Estatuto de los Trabajadores. El derecho al respeto de la dignidad y a la protección frente al acoso. Es la base, ¿no? Exactamente. Es la base sobre la que se construye cualquier relación laboral. Es como si ese derecho siempre hubiera sido un coche sin motor. Y ahora, por fin, las leyes y la tecnología le han puesto el motor para que pueda funcionar de verdad. Un análisis muy completo. Queda claro que es un entramado de normas que puede parecer complejo, pero que al final tiene un objetivo muy simple y muy necesario. Que ir a trabajar no sea una fuente de miedo o de angustia para nadie. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Hemos hablado del esqueleto, la ley, y del sistema nervioso, la tecnología. Pero falta el alma, la cultura de la empresa. Puedes tener el mejor canal de denuncias del mundo, con una seguridad a prueba de bombas, pero si está implantado en una cultura donde se mira para otro lado, donde se castiga al que levanta la voz o donde impera el miedo, ese canal no se usará nunca. Sería como tener una boca de incendios de última generación en mitad de un desierto. La herramienta está, pero el entorno la hace inútil. ¿Cómo se consigue que la política que cuelga de la pared se convierta en un comportamiento real, en una convicción compartida por todos, desde la dirección hasta el último empleado? Esa es la verdadera batalla. Una excelente pregunta para reflexionar. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente podcast.